Seguimos recorriendo y conociendo la isla de Tenerife con este tercer y último vlog, así que espero que os guste. Por aquí tenemos plataneras, que es el cultivo mayoritario aquí de la isla, y mirad las plantaciones que son enormes. Hay un poquito más adelante, tiene como un invernadero, pero hay algunas que llegan hasta la misma línea de playa. Mirad, una plantación de mini cactus. Qué mono, ¿no? Verlo así todo. Y mira esto, por favor. Mira esto. Qué mono. Plantación de mini cactus. Qué monada, por favor. Los cultivos de plátanos que os comentaba. Estos están con la flor. Ahí la podéis ver, la flor. Bueno, pues que resulta que vamos camino del mirador de Teno y Google Maps nos ha mandado por una ruta que era un camino privado, pero el dueño nos ha dejado pasar por el coche y, bueno, ahora lo vais a ver, es que, o sea, mirad por la ventana, es todo cultivo de crasa y de cactus. Vistas impresionantes. El atardecer desde aquí tiene que ser una auténtica gozada. Todavía está el sol bastante alto, pero tiene que ser una auténtica maravilla. Y desde aquí llegamos al mirador de Buenavista del Norte, uno de los lugares de la isla con mayor valor paisajístico, y estuvimos aquí un ratito observando a las aves marinas, entre ellas gaviotas y otras especies. Por ejemplo, esta que tenéis aquí ahora mismo en la pantalla, que es un zarapito trinador, vimos varios, y este es un ave limícola de un tamaño mediano y es un poquito más pequeño que el zarapito real, y como veis se caracteriza porque tiene un pico largo y curvado. Y es muy fácil verlo por esta zona, pero la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y además, si os fijáis, las patas de esta especie son algo azuladas y un poquito más cortitas que el cuerpo. Ya veis que el paisaje es espectacular y muy cerquita de aquí tenemos el Parque Rural de Teno. No pudimos ir en esta ocasión, pero volveremos porque sin duda es un parque rural que yo creo que merece mucho la pena visitar y está situado en el extremo noroccidental de la isla. Mirad, estamos en el mirador de La Laja y justo aquí abajo encontramos el charco de La Laja, que es como una piscina natural que cuando sube la marea entra el agua, y aquí se le llama charco a las playitas, a las calitas. Estamos ahora en el paisaje protegido de la Rambla de Castro. Aquí desde este mirador se ve toda la Rambla. Como veis, es característico por sus palmeras datileras. Noche en la Orotava, un pueblecito al que acabamos de llegar ahora mismo. Hemos ido antes al hotel a ducharnos, a cambiarnos y descansar un poco, y ahora hemos venido aquí a la Orotava, que nos lo habían recomendado un montón y merece mucho la pena visitarlo porque bueno, ya hemos paseado por algunas de sus calles y la arquitectura que tiene me parece espectacular. Ya veis ahí atrás la Casa de la Cultura, la fachada que tiene ya es impresionante, y trabajan mucho el artesanado de la madera. Y vamos ahora a buscar algún sitio por aquí para cenar, tomar algo ligerito y terminar de pasear, ver la ciudad y volvernos para el hotel porque está empezando a llover. Y mañana también nos espera un día a tope, a tope. A comer, vaya pintón. Buenos días. Bueno,
Bueno, hoy vamos de camino al Parque Rural de Anaga. Acabamos de entrar en el macizo de Anaga. La verdad que esta zona es preciosa. La vegetación está a raudales y la idea es hacer una rutita por aquí y disfrutar un poco de la naturaleza también. Ya sabéis que me encanta hacer rutas de naturaleza en todos los sitios a los que vamos y poder pues conocer el sitio mucho más desde el corazón del sitio, desde el corazón del bosque, de cada uno de los lugares. Y vamos a mirar porque hay varias rutas disponibles para hacer y ahora cuando lleguemos ya veremos cuál hacemos, porque el día está bastante nublado, o sea, bastante, de hecho nos ha llovido por el camino, pero yo creo que nos va a respetar, o eso creo, y vamos a poder hacer algo, así que ahora ya os voy a ir enseñando. El sitio es precioso, así que le voy a dar la vuelta a la cámara para que vayáis viendo por dónde vamos porque no tiene desperdicio. Hay tantísimos contrastes en esta isla, ya visteis ayer en Masca, por ejemplo, como eran esas montañas, esos cortados, luego la zona de la playa, las playas negras al final de roca volcánica, y ahora estamos aquí en árboles que tendrán centenares, si no miles de años, y son bosques bastante cerrados, así que bueno, luego os contaré porque hemos pasado por la zona del incendio y la verdad es que da mucha pena. Mirad la niebla que se ha puesto ahora, vamos subiendo y cada vez estamos más metidos en la nube. La verdad que hay bastantes coches por esta zona y hay un montón de senderos y de rutas, como he dicho, así que bueno, ahora veremos a ver qué hacemos, pero cada vez hay más niebla. Hemos parado aquí ya al final del parque, ahí podéis ver el mar al fondo y aquí a mi espalda las montañas, el macizo de Anaga. La verdad que esta zona es preciosa, hay que ver la diferencia de cada rincón de la isla, lo diferente que hay en cuanto a vegetación, por así decirlo, y a orografía del terreno. Hoy el día lo vamos a dedicar a eso, sobre todo a naturaleza y luego también a ver si podemos bajar a la laguna. Hemos parado aquí en este mirador y no sé si lo podéis apreciar, os voy a hacer zoom para explicaros una cosita allí. Vale, pues no sé si lo podéis ver, pero aquí se ve súper bien la timidez de los árboles. No sé si habéis oído hablar de ese fenómeno. No sé si habéis oído hablar de la timidez de los árboles, y es que si os fijáis bien en cualquier bosque, visto desde arriba, se ve muy bien cómo hay una pequeña línea de separación entre las copas de un árbol y del otro. Nunca están las copas de los árboles entremezcladas ni una sobrepuesta sobre otras, sino que se respetan como su espacio, y a ese fenómeno o a ese comportamiento se le llama timidez de los árboles. Acabamos de llegar a la parte del bosque encantado, el Pijaral, y esto es una reserva natural. Ahí veis los colores, o sea, impresionante. Y se necesita autorización para hacer este sendero, pero queríamos venir aquí, al menos ver esta zona desde este punto de inicio, y ahora ya ir para el parque rural y hacer uno de los senderos que teníamos vistos. Pero la verdad que esto es increíble. Me he traído la cámara. Aquí tengo mi super macro, voy a hacer algunas fotitos por aquí y nos vamos. Ruta por el Parque Rural de Anaga terminada. He hecho algunas fotos con la cámara y os he grabado un vídeo en concreto de toda esta ruta y toda esta zona para que podáis verlo bien y explicando muchísimo más en profundidad cada cosa por si os apetece verla. Os he dejado este vídeo aquí arriba etiquetado y también lo tendréis abajo en la cajita de descripción. Y nada, nosotros vamos a seguir y ahora nos vamos para comer porque ya son mediodía. Estamos en la laguna, esta es la iglesia de San Agustín y vamos a ver un poquito el centro histórico. Y por aquí se puede ver la otra parte de la iglesia. Esta iglesia se quemó
y solo se conserva esta fachada por dentro y las columnas, pero el techo y todo pues se cayó. Y esta zona de aquí es la parte del ex convento de San Agustín, que a día de hoy es un instituto, pero sí que se sigue manteniendo. Mirad el drago, qué grande. Esta es la casa Palacio Salazar. Y es que aquí en la laguna hay varias casas emblemáticas y esta es una de ellas y la verdad que es increíble. Ya habéis visto la portada que tiene, la fachada, es una obra de arte. Aquí tenemos el Palacio de Nava, que es una de las casas señoriales y palaciegas más emblemáticas y más conocidas de la laguna. Y aquí justo al lado el monasterio de Santa Catalina de Siena. Y aquí ya tenemos la catedral y justo delante dos dragos grandes. Yo creo que me he enamorado de esta planta, ¿eh? Terminado de visitar, nos fuimos para el hotel a ducharnos, a disfrutar un poquito de la piscina y salir a cenar. Hoy cenamos vegano y, como no podía faltar kombucha. Me la he pedido de piña colada y por favor que pongan kombucha en todos los sitios, porque siempre tengo que pedir kombucha solo cuando voy a un restaurante vegano. Falsa hamburguesa de kimchi y raviolis de carbón activado y calabaza. Mirad qué pintón. A comer. Buenos días, bueno, ya acabamos de salir, vamos en ferry para la siguiente isla. Y antes de cerrar el vlog quería recomendaros el restaurante en el que estuvimos cenando anoche. Se llama Manipura y es un restaurante vegano que está en el puerto de la Cruz y me encantó porque, bueno, además de tener kombucha, que ya sabéis que amo esa bebida y os lo dije, el trato del personal fue espectacular. Creo que no recuerdo ningún sitio al que hayamos ido a cenar, ningún restaurante o ningún servicio tan agradable y tan amable. Y la verdad que aparte de eso, que ya le doy un 10, la comida estaba buenísima. O sea que si vuelvo algún día por Puerto de la Cruz voy a repetir allí. Y os lo quería comentar porque si sois de la zona o venís, tenéis que darle una oportunidad e ir a comer a este restaurante. Os voy a dejar abajo el nombre también. Y nada, quería recomendároslo porque de verdad a mí me encantó, y Fernando, que él no es vegano, que él come carne, también le gustó muchísimo. Nos tomamos unos raviolis de carbón con crema de calabaza y tenía pesto de salvia que estaba buenísimo, y luego también unos pinchos, una hamburguesa vegana y algunas otras cositas, y estaban delicioso todo, o sea que 100% recomendado. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido con el Teide, aunque lleno de nubes, pero al fondo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que hayáis disfrutado recorriendo esta isla tan bonita con nosotros. Ya vamos a irnos para seguir recorriendo Canarias, pero eso ya lo veréis en otros vídeos. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribir abajo en el botoncito rojo y dejadme en comentarios todo lo que os apetezca. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!